Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Con el gentil auspicio de Fosfo C. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Fantasías Maffer. Clínica Medic Center, lo mejor para su salud. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de las redes sociales de Gafa TV Ecuador. Estamos en Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de Gafa TV Ecuador. Nos pueden ver en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto dar un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta noche nos acompaña Raúl Tello, él es presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Vamos a conversar esta noche con el asambleísta. Para eso le damos paso y la bienvenida a Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, buenas noches amigos y amigas, señoras y señores de Pensamiento Crítico de Gafa TV Ecuador, este jueves 21 de enero del 2021. Vamos a hablar de un tema importante, de un tema polémico, con el ingeniero Raúl Tello de Benicázar. Él es presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional. Vamos a hablar sobre la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio que se produjo el pasado día martes 19 de enero. Se aprobó este cuerpo legal con 131 votos a favor, una abstención y 5 ausentes. 5 asambleístas estuvieron ausentes de la sesión del día martes 19 para aprobar esta ley. Antes de hablar del objetivo de la ley, de la polémica que ha provocado la ley, quisiéramos saludar al ingeniero Raúl Tello, un poco que nos cuente cuál fue la trayectoria, el ir y venir de esta iniciativa legislativa. Ahora se ha convertido en un proyecto aprobado, no en ley todavía, en un proyecto aprobado que está en manos del Ejecutivo. Ingeniero, asambleísta Raúl Tello, buenas noches. Cuéntele al país cómo fue ese caminar, ese trayecto que tuvo este proyecto hasta ser aprobado el día martes pasado. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un saludo Galo, Fernando y a todos los seguidores de Gafa TV. A ver, este proyecto de ley se remitió a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social por parte del CAL en octubre del año 2019. Inmediatamente recibimos en la comisión, procesamos el mismo, le solicitamos la presencia del asambleísta que tuvo la iniciativa, el asambleísta Fabricio Villamar, e iniciamos el proceso. Cuando iniciamos el proceso tuvimos un primer tropiezo. Ese tropiezo fue que se pretendió retirar de la Comisión de Participación y Control Social ese proyecto de ley y se intentaba llevarlo a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Dicho sea de paso, en esa comisión ya reposaban otros proyectos. Uno presentado por el ex fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno, y el otro presentado por la Presidencia de la República en octubre en el año 2018. El de Carlos Vaca era del 2017, cuando todavía era fiscal de la República. Con el pretexto de que ese proyecto no debía de estar en participación ciudadana, se nos pretendió quitar. Pero aquí la pregunta es, ¿para qué nos iban a quitar si habían proyectos en la Comisión de Estructura del Estado que no lo habían procesado de esos proyectos de ley, que los tenían ahí guardados? En cambio, en la Comisión de Participación Ciudadana sí empezamos a dar trámite. Entonces, eso significó un gran retraso porque nos mantuvimos como unos 6 meses sin dar tratamiento hasta que se tome una decisión.
pero mi posición firme siempre fue de que no estábamos dispuestos a que ese proyecto se vaya a otra comisión. Con estos antecedentes continuamos ya la discusión luego de ese traspié sufrido y iniciamos nosotros todo el proceso de consulta ciudadana, de consulta a organismos del Estado relacionados con la justicia, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, juristas nacionales, juristas extranjeros. Tuvimos la asistencia de algunos juristas extranjeros, el doctor Ormaz, el doctor Martínez, exfiscales de la República de Colombia. Tuvimos una reunión que fue llevada adelante por una fundación llamada IRI, que tiene que ver con aspectos relacionados con transparencia. En fin, presentamos el informe para primer debate. Se procesó el primer debate en septiembre del año pasado, en agosto del año pasado. Sin embargo, de que el proyecto demoró muchísimo tiempo, demoró como 3 meses en ser puesto en el orden del día. Fue puesto en el orden del día en una primera discusión, luego se demoró como otro mes más hasta agotar el primer debate. Se agotó el primer debate y nosotros inmediatamente nos pusimos a trabajar en el informe para segundo debate. Inmediatamente. Hicimos todo un trabajo profundo nuevamente ya con las instituciones que mencioné, con los especialistas internacionales, con especialistas nacionales, y presentamos en el mes de noviembre, los primeros días del mes de noviembre, el informe para segundo debate. Recién... Asambleísta, yo recuerdo, para ir acelerando, que llegamos a diciembre, antes de la vacancia legislativa, ¿verdad? Se hizo el segundo debate, pero quedó pendiente para la votación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre diciembre hasta el día martes? ¿Qué entretelones, qué hubo tras bastidores, qué hubo tras cámaras para hablar periodísticamente para este proyecto? Así, brevemente, Raúl, por favor. A ver, tuvimos el segundo debate y siempre se ha procesado en la asamblea, se termina el segundo debate e inmediatamente se toma votación con el texto final que presenta el ponente de la ley. En este caso el ponente era yo. Ese texto final, yo había asumido el compromiso por principio de que yo no lo iba a tratar personalmente, individualmente, que yo los llevaba a la comisión. Los llevé a la comisión. Recuerdo que el segundo debate se culminó un jueves. El viernes de la noche nos quedamos hasta muy tarde en la comisión aprobando el texto final. El sábado 12 de diciembre yo ya presenté a la presidencia de la Asamblea Nacional el texto final con la moción respectiva, en la finalidad de que se convoca lunes, martes, antes de la vacancia, para la votación. Aquello no sucedió. El presidente de la Asamblea Titular habló de que, aunque sea, se iba a convocar en medio de la vacancia a una sesión extraordinaria para tomar votación. Aquello no sucedió. No sucedió y se convoca para el martes pasado a la votación del segundo debate. Se convoca, se vota y se aprueba con 131 votos, hemos dicho, ¿verdad? Hubo ahí un pedido que se retirasen 2 palabras, ¿sí? La palabra de la retrospectividad y la otra en el asunto de la imprescriptibilidad. ¿Por qué no se quitaron esos términos que proponía un asambleísta del partido de gobierno? Mire, primero, yo no sé por qué es la desesperación del partido de gobierno de los socialcristianos y de Creo de retirar aquello. Bueno, yo no sé, pero si es visible, pues, si es absolutamente visible y absolutamente deducible, ¿por qué quieren retirar? El alma de la ley está en su autonomía e independencia del ámbito penal y está en la retrospectividad y en la imprescriptibilidad. Le retiran aquello de la ley, simple y llanamente esa ley ya no sirve para nada. Ya no sirve para nada. Es mejor quedarnos como estamos, porque ese es el alma de la ley. Y precisamente eso es lo que quisieron retirar, mañosamente. Lo quisieron retirar violentando
la ley orgánica de la función legislativa. ¿Cómo puede ser posible? Nunca se ha dado antes esto, de que no toman en cuenta la posición del ponente, no toman en cuenta la moción del ponente, y que en este caso era representante de la comisión, no toman en cuenta eso, y le dan a cualquier legislador a la palabra y que ponga el texto que le da la gana. O sea, le podían cambiar la ley de la noche a la mañana. En un minuto le podían cambiar la ley trabajada en 1 año y medio. En un minuto. ¿Sí? Y eso es lo que pretendieron. Eso es lo que intentaron. ¿Qué es lo que estaban retirando? Retiraban, planteando la prejudicialidad. Porque ellos le ponían ahí la prejudicialidad. Al ponerle la prejudicialidad le retiraban el tema de la autonomía e independencia del ámbito judicial. Es decir, para llegar a la extinción de dominio se requería de ley, sentencia en el ámbito penal. Si alguien no tenía sentencia en el ámbito penal, no había la posibilidad de ir a una acción de extinción de dominio, lo cual es absurdo, porque precisamente es del ámbito penal el que no ha permitido llegar hasta la recuperación de los bienes mal habidos. El ámbito penal no ha tenido los brazos para llegar hasta allá. Y la ley de extinción de dominio, si tiene una característica fundamental, es eso. No necesitamos de sentencia en el ámbito penal para extinguir los bienes, porque esta ley es de carácter patrimonial, no persigue personas. No queremos una sentencia en contra de las personas, queremos una sentencia en el ámbito de la extinción de dominio. Ya, estos dos términos aclarando. La imprescriptibilidad significa que el Estado que no se pierde el derecho a la acción de reclamo de parte del Estado en ningún tiempo. Así es. La retroactividad es la posibilidad de reclamar actos de bienes ilegítimos, ilícitos, en cualquier tiempo hacia atrás, ¿verdad? Esas son las dos. Pero, esos dos elementos más otros elementos que lo dicen los constitucionalistas, significa que esa ley está viciada por ser inconstitucional. Uno, se dice, por ejemplo, que no existe el asunto del derecho a la percepción de ser de inocencia, ¿no es cierto? De inocencia. Dos, que no hay el derecho al debido proceso. Y un sinnúmero de elementos. Yo no creo que los constitucionalistas estén, obviamente, tratando de proteger o encubrir algo, pero ¿usted qué tiene que decir y cómo salirse de eso? No, mire, hay constitucionalistas y constitucionalistas. Hay abogados y abogados, ¿sí? Y qué pena que los constitucionalistas no han estado ahí para ver cómo se recupera lo robado, pues. Y ahora están ahí para cuando hay una posibilidad de recuperar lo robado, ¿sí? Para cuestionar, y para cuestionar con argumentos absurdos. ¿Qué es lo que nos están diciendo en otras palabras? Que la Constitución protege los bienes mal habidos. Si no hay retrospectividad, entonces, ¿qué significa? Que la Constitución está protegiendo los bienes mal habidos. Que quienes roban están protegidos por la Constitución, porque roban ahora y mañana no pueden ser juzgados. Y aquí algunas precisiones. Ellos se olvidan de que esta no es una ley de carácter penal, no es una ley de carácter civil, es una ley de materia patrimonial. Que me digan si los edificios, si las haciendas, si los vehículos son inocentes o culpables. Yo en ninguna parte he visto un carro que sea inocente o culpable. Yo no he visto eso. En ninguna parte. No existe en este caso, claro que no existe la presunción de inocencia en este caso. ¿Por qué? Porque no estamos juzgando personas, pues. Pero Raúl, tengo una inquietud. Yo sé que los bienes no son sujetos de deberes y derechos, ¿verdad? No son sujetos. No. Pero ¿quién compró ese bien ilícitamente? Fue una persona. Sí, pero justo me voy a eso. Mire, aquí, ¿cómo aclarar esto? Aquí hay 3 presunciones. Presunción de buena fe, presunción de validez del negocio jurídico y presunción de legitimidad.
Entonces, con el proceso que va a llevarse adelante, porque hay un debido proceso que está planteado, con el proceso que se va a llevar adelante por parte de la Fiscalía y de los jueces, se tiene que romper esas presunciones, ¿sí? ¿Para qué? Para demostrar de que no ha habido buena fe en la adquisición de un bien, de que no ha habido legitimidad, de que es inválido el negocio jurídico. Mire, si algo fue adquirido ilícitamente hace 10 años, y si fue ilícito, es nulo, pues. Es nulo. Es Claro, nulo, ¿por qué? ¿Por qué es nulo? Porque simple y llanamente la Constitución no puede proteger. Que me digan en dónde está que la Constitución protege bienes adquiridos ilícitamente. Sí, lo que yo asumo es un bien, un carro, una casa, una hacienda que fue comprado con plata de la corrupción, por ejemplo, con plata del narcotráfico, con plata de lavado. Ese bien no se perfecciona en legitimidad porque pasa el tiempo, porque pasan los años. Será permanentemente ilegal, ¿verdad? Será permanentemente ilegal. Permanentemente. Porque el único, porque los derechos que nos da la Constitución a nosotros son siempre y cuando los obtengamos lícitamente. Entonces, el derecho a la propiedad privada, usted, yo, el señor Galo, ¿tiene el derecho a la propiedad privada? Sí, claro que tenemos el derecho a la propiedad privada, pero el derecho a la propiedad privada de lo obtenido lícitamente, en el momento en que no hay licitud en la obtención de ese bien, ese negocio jurídico es nulo, ese negocio jurídico no existe, Raúl, porque la Constitución no protege actos ilícitos. Raúl, ¿qué dice otro constitucionalista? Que el Estado es de quien debe probar esa ilicitud y no la persona acusada o procesada tiene que probar su honradez. ¿Cómo entender eso? Mire, aquí hay una carga dinámica de la prueba, no hay una reversión de la prueba, hay una carga dinámica de la prueba. Tanto la Fiscalía tiene que investigar y demostrar de que un bien fue adquirido ilícitamente, como también el afectado tiene que demostrar que ese bien fue adquirido y tiene que justificar, aquí están los recursos con los cuales yo adquirí. ¿Sí? Entonces, es de parte y parte. Existe una responsabilidad en lo que tiene que ver a la carga de la prueba. Una responsabilidad tanto de Fiscalía como una responsabilidad también del afectado. Y aquí, una precisión. ¿Por qué les llamo el afectado? Precisamente porque aquí no hay procesado. Aquí no se le procesa a la persona. No hay procesado. Hay un afectado, ¿sí? Porque lo que le estamos procesando es ¿a qué? A los bienes, a los bienes. Hay otro planteamiento u otra crítica que dice que la Contraloría General del Estado es la facultad de hacer la investigación previa patrimonial y no la Fiscalía. ¿Qué decir a eso? Mire, eso en el caso del sector público, pero esta no es una ley exclusivamente para los empleados públicos. Esta es una ley para todo lo que significa crimen organizado. Esto es una ley para narcotráfico. Esto es una ley para trata de personas. Esto es una ley para lavado de activos. Esto es una ley para todo lo que signifique bienes obtenidos de manera ilícita, de destino ilícito o injustificada. Entonces, es una ley que no está limitada exclusivamente al tema de la corrupción. Es un proyecto de ley, porque ley se convierte el rato que es publicado en el registro oficial. Bueno. Raúl, el día martes, como que se festejó la aprobación de este proyecto, de esta norma, ¿verdad? Pero este rato, como dice nuestro titular de la entrevista, está en las manos del Ejecutivo, en la mira de los constitucionalistas. ¿Qué va a pasar? No sé si le escuchó al secretario de la presidencia, al señor Roldán, decir que él ya anticipaba alguna cosa. Decía que tiene que irse a la corte, que esto, que lo otro. ¿Cuál cree usted que va a ser el destino de esa ley? A ver, permítame hacer aquí algunas precisiones. Primero, sí, tenemos nuestras preocupaciones al respecto de que va el Ejecutivo, tomando en cuenta que fue el bloque de Alianza País con los socialcristianos y creo que pretendieron torpedear este proyecto de ley en la Asamblea Nacional. Entonces, claro, va donde el Ejecutivo. Pero bueno, al Ejecutivo le estamos dando el bisturí
para la cirugía mayor en contra de la corrupción. Él verá si coge el bisturí o lo bota a la basura o permite que ese bisturí en realidad se utilice. Por otra parte, esta no es una ley traída de los cabellos de alguien o nosotros aquí estamos descubriendo el agua tibia. No. Nosotros utilizamos mucho el derecho comparado. Esta es una ley que se basa en el proyecto modelo de las Naciones Unidas, que fue discutido al interior del país en un acuerdo en contra de la corrupción, inclusive en proyección al 2030. Sí, ahí ya se discutió sobre esto y se pusieron de acuerdo actores políticos sobre este proyecto de ley. Este proyecto de ley está en vigencia en Perú, en Colombia, en Honduras, en México, está en discusión en Chile, en Argentina, con los mismos parámetros, porque nos basamos en la ley modelo de las Naciones Unidas. Claro que en esos países también han habido los mismos cuestionamientos. Sí, han habido los mismos cuestionamientos. Claro que en Colombia existieron demandas de inconstitucionalidad. Claro, es que los corruptos no se van a quedar quietos. Ya vimos lo que hicieron, pues. Y si sabes que los corruptos tienen buenos abogados, ¿no es cierto? Los corruptos, los narcotraficantes tienen buenos abogados. Entonces seguramente tendrán los mejores abogados para esto. Este rato el proyecto de ley está en las manos del Ejecutivo. Tiene menos de 30 días para aprobarlo, para objetarlo parcialmente o totalmente. En el caso que llegase a la Asamblea, porque hay varias posibilidades, llega a la Asamblea con un sinnúmero de observaciones, sobre todo en los temas que están en debate. ¿Cuántos votos cree que necesita la Asamblea para insistir en el proyecto aprobado? Entonces, necesitamos mayoría absoluta, mayoría calificada. Esto es mayoría de 91 votos. 91 votos. Pero hay un problema, que eso llegará después de la primera vuelta electoral y de pronto los intereses y todo eso van cambiando, porque ya no habrán los candidatos a asambleístas y los que votaron, los 131, a lo mejor no existan para votar e insistir en el proyecto. Mire, esto es un tema de país. Este es un tema de la patria. Ya aquí cada quien responde. Inclusive si en la asamblea no se aprobaba, yo había cumplido mi papel. Yo había cumplido mi papel patrióticamente. Y muchos asambleístas también. Los que no tenemos rabo de paja y a los que no nos preocupa. Yo lo que tengo que decir es que los 17 millones de ecuatorianos no estamos preocupados, pues, porque los 17 millones de ecuatorianos tenemos bienes pocos o muchos, pero ganados con el trabajo y sudor de la frente. ¿Quiénes están preocupados? ¿Quiénes están preocupados? Están preocupados los que tienen bienes ilícitos. Y por eso querían quitar el tema de la retrospectividad. Miren lo grave que era quitar el tema de la retrospectividad. Quitábamos el tema de la retrospectividad y decíamos, señores corruptos, hasta el día de hoy les sacramentamos todos los bienes, todo lo que adquirieron hasta el día de hoy, todo lo que adquirieron hasta el día de hoy, hasta el día en que se publique en el registro oficial, son bienes ya lícitos. Pueden salir a disfrutar tranquilamente de esos bienes porque ya no se puede hacer absolutamente nada. Es decir, cerrábamos la posibilidad de recuperar lo robado. Ahí hacían fiesta, porque sacramentábamos y santificábamos los bienes de los corruptos, porque poníamos el impedimento para poder recuperar los dineros que le pertenecen a la patria. Este proyecto posiblemente vaya a la Corte Constitucional, ya sea en consulta del Ejecutivo, ¿verdad? ¿O puede también la Asamblea hacer consulta a la Corte? Sí, pero a ver, esto le corresponde fundamentalmente al Ejecutivo. Al Ejecutivo, ya en el momento de sancionar, le corresponde, si tiene inquietudes al respecto de constitucionalidad, presentar a la Corte Constitucional y ya va a la Asamblea con el dictamen de la Corte Constitucional. Que puede ser que vea vicios constitucionales generales y eso se archiva el proyecto, ¿verdad? Desde luego que sí. O simplemente se enmienda una recomendación que hace la Corte. Pero, ¿qué destino cree usted que vaya a tener en la Corte? Ya sea de consulta del Ejecutivo o por demanda de sectores que están tras de eso.
No, yo aspiro de que esta ley simple y llanamente se convierta como tal en nuestro país. Si sucede lo contrario, que cada quien asuma su responsabilidad con el país, con la historia, con el pueblo ecuatoriano, con su conciencia. Yo he cumplido con este país. Yo he cumplido con este país. Y a mí me parece que todos quienes estamos en el ámbito público representando a la ciudadanía en cualquier espacio, tenemos el deber de responder a la ciudadanía. Y no son pocos ecuatorianos quienes esperan que esta ley se apruebe como tal. No son pocos los ecuatorianos. Entonces, habrá que ver cómo van resolviendo en cada camino. Y es por eso precisamente que seguramente el Ejecutivo con su partido en la Asamblea pretendía hacerle morir a la ley ahí. O salir simplemente con un simple papelucho y decir aquí está la ley de extinción de dominio, pero una ley de extinción de dominio que no sirva para nada. Y el Fondo Monetario Internacional no exigía también normas, leyes para combatir la corrupción. ¿Qué dirá? ¿No hará también un poco de lobby para que esto se publique? Yo aspiro que organismos internacionales relacionados con la lucha en contra de la corrupción se pronuncien al respecto de esto. Y no únicamente eso, sino que hagan exhortos al gobierno. No por que yo esté pidiendo que fuerzas foráneas intervengan en las decisiones del país. No por ello, sino porque el país acude siempre a los organismos internacionales cuando le hace falta dinero. Pero ese dinero, ¿a dónde se va? Ese dinero se ha ido a los bolsillos de unos cuantos sinvergüenzas, ¿sí? Que piden préstamos para obras, esas obras son mal hechas y la plata se va a los bolsillos de unos cuantos vivos. Eso es lo que ha ocurrido. Y que después el Estado no tiene plata para pagar de esos préstamos. Entonces, como cualquier país cumpla sus compromisos internacionales y mucho más ahora que estamos en crisis, debe de sugerir al gobierno que apruebe esta ley en la finalidad de que sean menos los recursos que se fuguen de nuestro país y más que nada que haya la posibilidad de recuperar los bienes mal habidos. Y ahora cuando se habla de monetizar al apuro, muchas empresas públicas con un crédito que viene atado incluso a lo geopolítico, Raúl. En todo caso, hay que decirlo claro al país, esta ley no es que le va a eliminar, en el caso de este proyecto, en el caso que sea ley, no va a eliminar la corrupción. Mire, es una herramienta más de las que tiene que seguirse creando. De hecho que sí, pero es una herramienta muy efectiva, que ha dado muchos resultados en otros países, que se ha recuperado inmensas cantidades de dinero, que aquí no se lo ha podido hacer. Entonces es una herramienta válida, es un camino mucho más expedito que lo que es el Código Orgánico Integral Penal. De ninguna manera se va a eliminar la corrupción. Yo escucho nomás a candidatos a la presidencia ahora que van a eliminar la corrupción endureciendo penas, que no sé qué, que no sé cuánto. No, señores. El tema de la corrupción es un problema estructural del país y siendo un problema estructural hay que trabajar desde las bases y esas bases están fundamentalmente en educación. Ahí hay que trabajar. Cuando tengamos una educación fundamentada en principios, cuando los maestros vuelvan a ser formadores de niñez y de juventud, ahí podremos recuperar la honestidad, la transparencia. Caso contrario, vamos a seguir teniendo, inclusive con esta ley, seguiremos teniendo jueces y fiscales con... Muy bien, Raúl. Por favor, unos segunditos simplemente. En términos muy cordiales, en términos muy amables. Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea. ¿Qué le diría en términos muy amables, muy cordiales, al presidente, a la Corte Constitucional y a los señores abogados constitucionalistas que están impugnando esta ley, este proyecto, esta propuesta? Señores, pensemos en la patria. Pensemos en los miles y miles de ecuatorianos que no tienen un espacio de trabajo. Pensemos en los miles y millones de ecuatorianos que en estos mismos momentos no tienen para poner un pan en la mesa de sus hijos. Pensemos
en los millones de ecuatorianos que sufren dolor y lágrimas para conseguir $1. Pensemos en ellos y no pensemos en ese grupo minúsculo que se ha hecho millonarios de la noche a la mañana y que viven a todo lujo y que inclusive si se van a la cárcel, en la cárcel viven a todo lujo y salen a disfrutar de ese dinero mal habido. Pensemos en que esta patria la podemos hacer diferente, que a esta patria le podemos dar un excelente futuro, esta patria con tanta riqueza, con una Amazonía rica en biodiversidad, en minerales, en petróleo, con una serranía rica en sus campos, en producción agrícola, igual con una costa ecuatoriana tan rica, con un mar territorial, con todo lo que tiene esta patria, y que nos estemos muriendo del hambre, simple y llanamente es doloroso, y que pensemos en eso, y que pensando en eso, tomemos una decisión. Muchas gracias. En todo caso, este no es un discurso electoral porque usted no está candidato para la reelección. Correcto. Lo digo como un ecuatoriano que siento a la patria y que siento el dolor de la patria. Gracias al ingeniero Raúl Tello Benalcázar, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, que ha defendido aquí, a su manera y con mucha valentía, el proyecto de ley que se aprobó el día martes 19, que es el proyecto de ley de extinción de dominio de los bienes mal habidos y que este rato está en manos del Ejecutivo. Esperamos en los próximos días ver a qué fin, a qué término, a qué destino llega esta ley. Señoras y señores, muchas gracias. Gracias, asambleísta, por su participación. Señoras y señores, este ha sido Pensamiento Crítico a través de GAFA TV Ecuador. Volveremos mañana para seguir conversando de lo importante, de lo que nos interesa, para sacar conclusiones y sacar respuestas de lo que vive el país y el mundo. Hasta pronto. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.